¿Qué piensa y qué siente por ti esa persona que debes de tener en tu mente? Para eso has entrado aquí a este vídeo, para eso has entrado aquí a este canal. ¿Qué es lo que piensa y siente por ti ahora mismo, en este instante, esa persona por ti? Bueno, pues con estas tres fantásticas barajas de tarot, primera opción, segunda opción y tercera opción, vamos a darle respuesta a tu preguntita, con todo lujo de detalles para que no tengas ningún tipo de duda, aunque sea un tarot interactivo, sea un programa de tarot interactivo, pero para que no se te quede ningún tipo de duda. Si tienes algún tipo de duda, ya sabes, esto es un vídeo generalizado, te pones en contacto conmigo para una consulta de forma privada. Bueno, te voy a dejar para que puedas elegir primera, segunda o tercera. Yo siempre recomiendo que veáis las tres opciones, así vais a tener mucha mayor fuerza, vais a tener mucha mayor clarividencia a la hora de tomar una decisión o de saber qué es lo que te viene en un futuro. Te dejo unos segunditos. Bien, vamos con la primera opción, que sería esta, primera, segunda y tercera, ya lo he dicho, y tenemos aquí el cuenco para poder despejar cualquier tipo de energía negativa, al igual que la llama violeta. Dependiendo de cómo salga la lectura, emplearemos una cosa u otra. Vamos a dejar esto por aquí, vamos a barajar y esta sería la primera opción. Venga, vamos con la primera opción. ¿Qué piensa y siente esa persona por ti en este instante, ahora mismo? ¿Qué piensa y siente esa persona que tienes que tener en tu mente justo ahora mismo? Bueno, pues vamos a poder verlo por aquí. Bueno, pues el 2 de bastos, la primera carta que nos sale, nos hace referencia al pasado, evidentemente. Pasado, presente, futuro. Ahí lo tenemos. Pasado, presente y futuro. Como estamos viendo aquí, las cartas del pasado nos habla el 2 de bastos, como ya te estaba comentando, de una relación que este hombre o esta mujer, esta persona, no sabía muy bien qué decisión tomar referente a ti, qué hacer referente a vuestra relación, a tu persona. Le convienes. Esto es en el pasado, ¿eh? ¿Le convenía tener una relación contigo? ¿Le convenía empezar una relación contigo? ¿Le convenía dejar de tener la relación contigo? Fíjate un dato muy curioso, que es el que sale aquí, porque el 2 de bastos sale junto al arcano mayor del emperador. Entonces, es una situación difícil o para la persona que tienes en mente, era una situación difícil a la hora de tomar una decisión. No sabía si continuar, dejar o marcharse. Bueno, eso ya lo sabes, lo acabo de decir. Pero el emperador, estamos viendo una energía que ancla, que retiene, con lo cual esta persona estaba retenido o se sentía retenido hacia ti, se sentía unido a ti. Por eso le costaba tanto tomar la decisión, por ejemplo, de dejar la relación. Si estamos hablando de una relación, pues clandestina, por ejemplo, relación clandestina con muchas dificultades para que podáis veros, para que podáis tener una intimidad. Bueno, pues como también nos confirma, incluso en tiempo presente, el 8 de espadas, era una persona que no quería mover ningún dedito, no sabía qué decisión tomar, pero tenía muy claro que no quería alejarse de ti. Esto es en la referencia de las relaciones ocultas o clandestinas. Por supuesto, como estamos viendo aquí, las cartas de las de copas nos habla que esta persona, por mucho trabajo que le esté costando decidirse qué hacer contigo, estar, no estar, volver, regresar contigo, a alejarse definitivamente, esta persona tiene sentimientos hacia ti. Si estamos hablando de esa relación clandestina, aquí aparece una tercera persona, pero la emperatriz nos habla de dos cosas. El reflejo de esa tercera persona y tú. Él o ella, da igual, la persona por la cual tú estés preguntando ahora mismo, estés pensando, da igual si es un hombre o una mujer, aparece aquí como el emperador. Y fíjate que tú también tienes aquí una energía de la emperatriz, una conexión bastante importante entre vosotros dos. Es una unión muy buena, debería de ser una unión muy buena, pero es una situación complicada. Por eso la persona por la cual estás preguntando está pensando tanto los problemas que pueda haber entre vosotros, cómo los resuelve.
cómo resuelve los problemas que haya en esta relación clandestina, en una relación a distancia. El problema, como siempre, es la distancia, el no poder estar juntos, el no poder compartir la vida de una forma de pareja, hacer actividades, tener sexo, todo eso. Pero bueno, se puede resumir todo en que esta persona tiene sentimientos amorosos hacia ti. La verdad es que sí. Aleluya, dijo el Señor. Sí que tiene sentimientos amorosos hacia ti, como ya te estaba comentando, como te estoy demostrando. Y es más, como ya te estaba diciendo, la unión del emperador y de la emperatriz hablan de ti y de la persona que tienes en tu mente. Nos hablan de una muy buena relación. Sí que es verdad que o tu persona especial o tú o los dos, a veces, como nos indica el emperador, tenéis un carácter un poco fuerte y a veces podéis llegar a chocar por cosas que a lo mejor no tienen ningún tipo de importancia, pero sí que crean bastante malestar. Y como crean malestar, como ya advertí al principio de la lectura, si salían cosas muy negativas. Vamos a aplicar la llama violeta, mira, totalmente gratis, de forma interactiva, estoy haciendo una limpieza. Así que si tú has conectado con esta primera lectura, pues estoy haciendo una limpieza para ti y para esa persona importante para ti. Vamos a utilizar también el cuenco. Ahí alejando energía bastante negativa. Bueno, ¿qué es lo que viene a continuación? En principio, como nos indican las cartas del futuro que tenemos aquí, el As de Copas y la Emperatriz, un nuevo comienzo. Ojo, porque ya he dicho al principio, da igual el tipo de relación que tengáis, que probablemente haya una tercera persona. Una tercera persona interesada o interesado en tu persona especial. Eso también le lleva a tomar, no, perdón, eso también le lleva a confundirse a la persona por la cual estamos preguntando, que lo he dicho todo al principio. Bueno, aparece una tercera persona, pero es evidente que esta persona tiene sentimientos amorosos hacia ti. Vamos a continuar con ese nuevo futuro. ¿Qué es lo que nos disparan las cartas? Con ese nuevo futuro amoroso donde esta persona va a luchar por ti. Si estamos hablando de una relación clandestina, esto tendrá consecuencias. Va a tener consecuencias para relaciones clandestinas o para relaciones a distancia. Va a tener consecuencias que esta persona, después de mucho pensar, apueste por ti. Consecuencias, pues si está viviendo en otro lugar o se tiene que marchar a otro lugar para poder vivir contigo, problemas en el trabajo, la consecuencia va a ser un poco negativa. ¿Por qué? Porque esta persona mira, iba a decir, esta persona, antes de sacar la carta, va a luchar por ti. Entonces estamos viendo la actitud que esta persona importante para ti va a llevar a cabo. El rey de bastos nos habla de fuerza, luchar por algo o por alguien que cree importante, pero ahora mismo esta persona tiene mucho miedo, ¿eh? Fíjate qué lectura, que no ha salido positiva. En este caso porque hay mucha negatividad. Bueno, seguimos con la llama violeta, con la sal violeta, que la tenemos ahí, para eso la tenemos. Voy a poner ejemplos para que te quede mucho más claro. Si tú tienes hijos o tu persona especial tiene hijos y después de una separación, de una ruptura, intentáis tener una relación, o es una persona nueva, pero también tiene hijos, también tiene una serie de problemas, igual que tú, esta persona, repito, que quiere luchar por ti porque siente amor hacia ti, pero lo ve todo muy negativo, lo ve todo muy negativo. Que si la familia, que si tiene hijos, que si la ex, ¡ay, claro! Claro, por eso tantas dudas, por eso tan limitado a la hora de tomar una decisión y por eso tan forzado a la hora de tomar una decisión, porque la tercera persona, si tienen una custodia, bueno, aquí hay cosas muy feas, porque aquí si tienen hijos, estamos hablando de la expareja y tienen hijos en común, utilizan a los niños para poder atacarse los unos a los otros. Es una situación bastante fea. Y de todas maneras, aquí hay una tercera persona que no quiere que tú tengas una relación
con este hombre o con esta mujer y parece que os van a atacar. Parece muy resumido, pero es que es así. Terceras personas que no quieren, por eso tantos problemas. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. De 10 cartas, 6 cartas donde nos hablan de dificultades para que podáis tener una muy buena relación. Bueno, esta persona piensa y siente que tiene que luchar contigo, por ti, por vuestra relación, pero no va a ser fácil, ¿eh? No va a ser fácil. Bueno, pues por eso utilizamos este fantástico tarot, este fantástico oráculo, el oráculo de la sabiduría, donde nos indica el ángel de la fuerza. Aquí lo tienes, el ángel de la fuerza, que también tiene tonos violeta. Qué casualidad, las casualidades no existen. Y yo he dicho aquí que esta persona va a luchar por ti. Y el ángel de la fuerza nos habla que tanto tú como tu persona especial tenéis que acumular mucha fuerza que os va a hacer mucha falta para poder luchar. Parece ser que con esas terceras personas que de una manera o de otra os van a dificultar vuestra relación. Bueno, pues vamos ahora con la segunda lectura. Vamos, fíjate, he recogido las positivas y cuánta carta negativa queda por aquí. Madre mía. Esa persona, por cierto, todavía con la primera, esa persona sufre mucho, ¿eh? La persona que te interesa a ti sufre mucho porque no es sencillo que podáis estar juntos. Bueno, vamos ahora con la segunda lectura, que es esta. La segunda opción que nos dice de esta persona que piensa y siente hacia ti. Bueno, la primera lectura, si no la has visto, es un poco fuerte, un poco intensa. Vamos a ver, continuamos con las cartas del pasado, presente, futuro. Bueno, pues parece que en este vídeo interactivo que estamos haciendo, como en la mayoría de los vídeos de este canal interactivos, siempre hay una fuerza dominante. Una fuerza dominante. Y no sé si me podéis creer o no, pero yo no planifico los vídeos. Yo pienso en un vídeo y me sale de forma improvisada. He dicho desde el principio que iba a poner el cuenco para alejar toda energía negativa y que iba a utilizar la sal violeta para eliminar y transmutar toda energía negativa. La primera lectura ha sido muy intensa, muy fuerte. Esta segunda lectura parece que va camino de convertirse también en una lectura muy fuerte, muy intensa. Vamos a terminar de echar las cartitas aquí y ahora te lo explico absolutamente todo. Vale. Pues sí, como vengo diciendo, hay una fuerza generalizada en esta lectura. Yo espero que la tercera lectura sea diferente, pero bueno, vamos con esta segunda. Fíjate que aquí aparece la reina de espadas, energía femenina, la reina de copas, segunda energía femenina, y la reina de bastos, tercera energía femenina. Como es un vídeo interactivo adaptado a muchas personas, pues tengo que adaptar la lectura a todos los resultados que me salgan aquí. Como por ejemplo, ¿qué piensa y siente esa persona hacia ti? Que es el título de este vídeo. Bueno, pues efectivamente tiene pensamientos. Es obvio que está pensando cómo nos indica el carro, cómo nos indica la sota de espadas, cómo nos indica el 6 de oros que tenemos allí. Piensa hacia ti. Eso es obvio. ¿Qué siente hacia ti? Es ahí donde yo veo aquí el dilema de esta segunda lectura. ¿Que estás constantemente en su cabeza? Sí. Aquí parece que hay probablemente una mujer de la familia de la persona por la cual tú estás preguntando que podría tener influencia en vuestra relación. Si la mujer, la mujer que sale aquí, la mujer que sale aquí, ¿qué es esta? La mujer que sale aquí de la familia de él o de ella, por la persona que tú estás preguntando, lo pusiera todo mucho más fácil o hiciera lo posible para que la persona que a ti te interesa estuviese mucho más tranquilo o mucho más tranquila, vuestra relación sería mucho más fácil. ¿Eh? Puede ser directamente una hija o una hermana. Una hija o una hermana. Porque me sale una mujer que no... si es una hija, evidentemente me sale una persona joven. Y si es una hermana, no me sale una mujer de 60 años. No me sale de 60 años. Me sale una mujer mucho más joven. Bastante más joven. Eso es por una parte, ¿vale? Además está en el centro. En el centro de la lectura. Justo encima está la sota de espadas.
Como acabo de decir, esta persona que tiene influencia sobre tu persona especial, vamos a llamarlo así, sobre tu amor, tiene influencia sobre tu amor, tiene un carácter un poco imprevisible, porque por una parte, como nos indica la reina de copas, tiene un buen corazón, en principio ella, porque yo te puedo asegurar que es una mujer, si tú me dices, pues no, es un hijo, tiene un hijo o es un hermano, bueno, tiene energía muy femenina, y ahí está todo dicho, tiene energía muy femenina. Pero en principio yo me concentro en lo que estoy viendo aquí, que es la reina de copas, que nos habla de una mujer. Pero la sota de espadas nos habla de una energía un poco complicada. Cuando esta mujer o esta energía femenina tiene el día positivo, todo marcha de maravilla. Es ahí donde entra en juego el carro. La persona, tu amor, con mucha fuerza, ve que el sol brilla con mucha fuerza, que la vida es muy bonita, que se pueden conseguir grandes cosas. Pero el día que esta persona no tiene su mejor día, todo se pone mucho más oscuro. Por eso entra en juego la reina de espadas, ese cambio de actitud que parece que tiene esa energía femenina o esta mujer. Un día parece una persona muy cariñosa y otro día parece una persona bastante fría que le complica el día a día a tu persona. Este amor tuyo por el cual estás preguntando, ya te he dicho que piensa en ti y quiere ser bastante feliz contigo. Quieres ser bastante feliz contigo, sí puede ser, como nos indica el carro junto aquí, en la otra punta de la lectura, el 6 de espadas, lejos, lejos. Esta persona, este amor por quien estás preguntando, quisiera ser feliz contigo, lejos del lugar donde tú estés viviendo o lejos del lugar donde esa persona esté viviendo. Quiere marcharse. En un principio no parece que cuente con los recursos para poder marcharse contigo y para poder vivir la vida que tanto le gustaría a esa persona, a tu amor. Como nos indica el 6 de oros, necesita tener un equilibrio a nivel económico, a nivel profesional y a nivel económico para poder garantizar la forma de vida que esa persona quiere tener seguramente contigo. Luego vemos una serie de problemas, como ya he dicho, la familia de él o de ella. Una familia muy especial, sobre todo representada en esta mujer. Y habrá más de una persona que me pueda decir, ¿puede ser su madre? En un comentario, venga, ponedme comentarios. Justo ahora, venga, podéis parar el vídeo, ponerme un comentario. Rafa, es la madre que es una bruja, porque esa mujer, ¿cuánto daño ha hecho? Mira, la reina de bastos precisamente nos podría hablar de una bruja. Nos podría hablar de una madre. Nos podría hablar de una madre. O de la madre de la persona, de tu amor, o de tu propia madre. O de tu propia madre. ¿Por qué? Porque aquí en este vídeo generalizado estamos viendo que tú a lo mejor perteneces a una familia, esta persona pertenece a otra familia cercana a ti que vive en tu misma ciudad, vive en tu mismo pueblo y puede que tengáis diferencias. ¿Cómo te vas a casar con ese hombre, con esa mujer, con todo el daño que esa familia nos hizo? ¿Cómo vas a estar con ese hombre, con esa mujer, con la mala reputación que tiene esa persona, con la mala reputación que tiene la familia? Estos son ejemplos que estoy poniendo. Estos son ejemplos que estoy poniendo. Si se lo has comentado, si por ejemplo este no es tu caso, pero se lo has comentado a un amigo o a una amiga tuya, mira, ese hombre o esa mujer no te convienen por este motivo, por este. Son impresiones de estas personas, porque no veo que realmente nadie conozca a ese amor tuyo. No veo que nadie lo conozca. Veo que si se habla de ese hombre o esa mujer, siempre es por habladurías, como nos indica la sota de espadas. Muy malos comentarios que muchas veces son repetidos. Esta persona habla muy mal de tu amor, se lo cuenta a este y este se lo cree todo de lo que le dice este y se lo cuenta a otra y esta otra a otra y va corriendo de boca en boca. Pero bueno, es así como funciona la gente. ¿Qué vamos a poder hacer? Contra eso no podemos hacer nada. Por eso el 4 de espadas indica lo mismo que acabo de decir yo. La persona importante para ti, tu amor, no es que se rinda, pero ya ha tomado la decisión que contra eso no puede hacer nada, contra esos malos comentarios no puede hacer nada, contra la mala actitud de una persona de su familia no puede hacer nada, y si también forma parte del criterio del pensamiento de tu propia familia,
la persona importante para ti no puede hacer nada. Por eso quiere marcharse a otro lugar para poder ser feliz. Se siente atrapado en la vida que él o ella llevan. El 6 de oros nos habla de las esperanzas que tiene tu persona importante para poder equilibrar su vida de todas las maneras posibles. La base de ello, de su vida, donde esta persona quiere que tú estés, es el dinero. Teniendo dinero se puede marchar a vivir a otro lugar, se puede, como nos dice el carro, comprarse un coche para irse a vivir a otro lugar. Creo, no es generalizado, aunque sea un tarot interactivo generalizado, quiero decir, es una lectura solamente para un pequeño grupo de personas que hayan elegido esta segunda opción. Por favor, si estáis de acuerdo, si es así vuestro caso, me lo indicáis justo aquí debajo. La persona importante para ti tiene problemas para poder desplazarse, para poder moverse, para poder utilizar un carro. ¿Ha tenido hace poco un accidente? Es lo que aparece aquí. Entonces, esta persona que tiene una serie de dificultades va a esperar que pase el tiempo con mucha impaciencia, pero va a intentar guardar sus emociones y va a intentar no entrar en un conflicto ni con la hermana, ni con la madre, ni con tu madre, ni con las personas que están hablando bastante mal de él o de ella, hasta que por fin, como se indica el 6 de espadas, pueda marcharse. Ahí está, hasta que por fin pueda marcharse. Porque esta persona ha tomado ya la decisión hace mucho tiempo de cambiar de vida. Si es posible contigo, mucho mejor. El 6 de espadas nos indica que tu persona especial, tu amor, tiene muchas dudas. Y tiene muchos miedos de que tú no aceptes su propuesta, sea la que sea, para que vosotros dos podáis estar juntos. Tiene mucho miedo, ¿eh? Vente conmigo a vivir a otro país, vente conmigo a vivir a otro continente, cásate conmigo, en fin, como nos indica el 6 de espadas, hay una serie de dificultades aquí. Yo he intentado resumir unas cuantas, pero el 6 de espadas también nos habla de hijos, de hijos. Si alguno de vosotros dos tiene hijos o tenéis hijos, es un inconveniente para que podáis vivir juntos. Y si queréis tener hijos, evidentemente es un inconveniente porque hace falta dinero, estabilidad profesional, por tu parte, por la parte de la persona que a ti te importa, por parte de tu amor. Hay una serie de dificultades aquí bastante importantes, ¿eh? Pero bueno, ¿se pueden ir resolviendo? Bueno, pues yo creo que sí. Siempre hay que ser positivo, siempre positivo, nunca negativo. Hay que ser positivo. Vamos a ver qué nos indica el oráculo de la sabiduría. Pues fijaros porque esta tirada se parece mucho a los cuentos de hadas, ¿eh? El enamorado con la enamorada, hay una bruja de por medio o un brujo, los malos intentan hacer todo lo posible para que no estéis juntos, las dos personas son las únicas que creen en el amor que ellos tienen y al final obtienen lo que merecen, que es el cuerno de la abundancia. Este es el oráculo de la sabiduría. Fijaros qué carta tan bonita, tan hermosa. Es lo que esta persona piensa y siente que puede conseguir contigo. La abundancia a nivel amoroso, a nivel íntimo, a nivel económico, a nivel profesional, poder vivir en una gran ciudad, en un gran lugar. Todo eso es lo que esta persona piensa y siente que puede tener y puede conseguir contigo. Así que, aunque ahora mismo no sea muy positiva, ahora mismo en tiempo presente, vuestra situación, pero de cara al futuro es muy positivo, ¿eh? Muy positivo. Bueno, vamos a ir recogiendo las cartitas. Una, dos, tres. Rafa, como han salido más mujeres, ¿es posible que hayan terceras personas? Interés de otras personas por tu amor, sí las hay. Interés de terceras personas por tu amor. ¿Y es posible que mi amor también tenga interés por esas personas? Pues lo piensa. Evidentemente no es un robot. También lo piensa, también piensa. Bueno, vamos ahora con la tercera lectura, que tenemos aquí la tercera lectura.
Bien, vamos con la tercera lectura, como estaba diciendo, qué es lo que piensa y siente esta persona hacia ti, qué es lo que piensa y siente esta persona hacia ti, qué es lo que piensa y siente esta persona hacia ti. Vamos con las cartas del pasado, en las espadas, piensa en ti, sí. Cuando queráis hacerle una pregunta al tarot y os salga un as, normalmente, valen todos, ¿no? Pero en las espadas, en las de bastos, en las de oros, los cuatro ases, te van a decir que sí. Te van a decir que sí. ¿Esta persona piensa en ti? Sí. Fíjate que el as de espadas sale al lado del 7 de copas. ¿Esta persona tiene sentimientos por ti? Pues sí. Esta persona piensa que si todo sale bien porque la suma sacerdotisa nos habla que tiene unas poquitas de dudas, continúa vuestra relación, se puede enamorar de ti, sí. Esta persona, cartas del pasado, presente, futuro, carta del pasado. Esta persona sintió un flechazo cuando te conoció, al poco tiempo de conocerte. ¿Sintió ese flechazo? Sí. De momento súper positivo, ¿eh? Sí, esta persona quisiera, solamente con estas dos cartitas, ¿eh? Esta persona ha pensado y desea poder estar contigo si estás en una relación a distancia, relación clandestina, el tipo de relación que sea. ¿Quiere pasar más tiempo contigo? Sí. ¿Quiere estar contigo? Sí. ¿Se puede enamorar de ti? Sí. Yo todavía no lo veo enamorado de ti. A este hombre o a esta mujer todavía no están enamorados. Como siempre explico, querer y amar son dos cosas diferentes, pero esta persona piensa que puede acabar enamorándose de ti. La suma sacerdotisa nos habla de unas cosas bastante curiosas. Esta persona por la que tú me estás preguntando es alguien muy intuitivo o muy intuitiva, si es una mujer, pero tú eres exactamente igual. Me parece muy curioso porque tenéis una energía parecida. No significa que seáis iguales, que a ti te gusta la hamburguesa con doble ración de queso y a esta persona también. No, no significa eso. Pero tenéis una energía muy parecida. Y me parece muy curioso porque tú piensas exactamente lo mismo, ¿eh? Piensas que puedes estar mucho tiempo con este hombre, con esta mujer, que entre vosotros dos puede surgir una gran relación amorosa. Si estáis separados, los dos pensáis en volver, los dos, ¿eh? Pensáis en volver. Y es curioso porque con todo el respeto del mundo, yo seguramente nadie me va a poner un comentario aquí debajo, creo que no. Nadie me va a decir, efectivamente, soy más caliente que el sol. Madre mía, cuánto fuego tengo. Madre mía, qué pasional soy. Derrito el hierro cuando lo toco. Bueno, pues tú eres así, con todo el respeto del mundo, y la persona importante para ti también es exactamente igual que tú. Parece que los dos, en lugar de haber salido del vientre de vuestra madre, os sacaron de un incendio, ¿eh? De un incendio forestal, os salisteis los dos de un volcán. Tú saliste de un volcán y tu amor salió de otro volcán, porque es que sois puro fuego. Como sois puro fuego, no me extrañaría que fuerais de signo de fuego, no me extrañaría nada que los dos o uno de los dos fuera de signo de fuego, que le manda la energía al otro. Como siempre explico, todo es energía. Pensamiento y sentimiento es energía. Si tú te pones a pensar, yo sé que esto que voy a decir no debería decirlo, pero bueno, si tú te pones a pensar con mucha fuerza en una persona, a la otra persona le va a llegar ese pensamiento. Y va a decir, Dios mío, ¿qué hago yo pensando en Lola de esta manera que me ha entrado una calor? ¿O qué hago yo pensando en Lourdes? Dios mío de mi vida, qué calor me ha entrado. ¿Comprendéis lo que quiero decir, verdad? Entonces, si encima le unes o le metes ahí ese fuego que tú tienes, el pensamiento más el fuego, la otra persona saldrá corriendo a la calle gritando que está ardiendo, que va a salir ardiendo. Bueno, por eso digo que yo sé que esto lo hago yo con muy buena intención, pero habrá alguno o alguna, sí, pues ahora voy a estar todo el día enviándole mensajes mentalmente muy ardientes. Si haces eso, lo vas a poner, no vas a saber dónde meterse ese hombre o esa mujer, no va a parar de darse duchas frías, ¿eh? Pero bueno. ¿Qué es lo que yo quiero decir? Que como transmitís esa super energía tan ardiente, tan pasional, la gente se da cuenta. La gente se da cuenta. ¿Cuántos admiradores tienes? ¿Hay alguien con sinceridad que me pueda decir, sí, Rafa, tengo 3 o 4? ¿Hay alguien que me lo puede poner en un comentario? Porque yo veo aquí 3 o 4, de 3 o 4 para arriba.
Pero es que a tu persona especial, a tu amor, le ocurre exactamente igual. Es una persona que llama la atención. Es una persona que llama la atención. Bueno, pues como nos indican estas dos supercartas, esa persona piensa en ti, tiene sentimientos hacia ti, pero muchos de esos pensamientos son prohibidos en algunos países. O en algunos estados de Estados Unidos está prohibido ese tipo de prácticas. Bueno, mucha pasión entre vosotros dos. La verdad que hay muy buena vibra aquí en esta lectura. Muy buena vibra, muy buena vibra. Tanto tu persona especial, tu amor, como tú, pues parece que sois personas con mucho encanto, con muy buena vibra. El sentido del humor parece que también lo tenéis, ¿eh? Así que bastante bien. Fíjate qué lectura tan bonita, ¿eh? Fíjate qué lectura tan bonita. Madre mía. Bueno, ya me extrañaba a mí. La última carta. Vale. Bueno, pues si utilizamos el ejemplo que últimamente pongo mucho de una telenovela, estáis destinados a estar juntos. Esa persona lo sabe. Estáis destinados a tener una muy buena relación, una gran relación. Si todo va bien, como nos indican el conjunto de estas tres cartas, de una manera o de otra, en vuestra relación puede entrar mucha plata, mucho dinero. La persona que a ti te importa, tu amor, puede ganar mucho dinero. Pero, como decía, esto es como una serie de televisión donde están los dos protagonistas, tú y tu amor, y aparece una tercera persona, que es representada en este rey de oros. Este rey de oros se puede interesar por ti. Este rey de oros a lo mejor quiere hacer tratos, negocios con tu amor. Este rey de oros quiere ganar sí o sí a nivel pasional y a nivel de negocios. Y como nos indica la torre, os puede crear algún que otro tipo de problema. Este rey de oros puede ser tu papá, un hermano, el papá de la persona importante para ti, un hermano, alguien en teoría que parece de confianza, pero que no lo es. Tenéis que tener cuidado, repito, porque esta persona os puede hacer mucho daño. Podría ser alguien que se pudiera interesar por ti, de alguna manera confundirte y luego llevarte una gran sorpresa negativamente hablando. La verdad es que sí. ¿Podría ser alguien que pide un préstamo o que tiene relación con un asunto económico y luego sale bastante mal? La respuesta es sí. Esa es una advertencia, como por ejemplo el tres bastos, que nos indica aquí la necesidad, sobre todo por tu gran amor, de conseguir un gran trabajo, de viajar para poder conseguir un gran trabajo, de incluso marcharse a otro lugar para poder trabajar mucho mejor o de iniciar un negocio. Si la persona que te importa tiene un socio, cuidado con el socio, que como nos indica la torre, puede estropearlo todo. Si es una persona que pide dinero, lo va a estropear todo. Si es una persona que quiere que invirtáis dinero, lo va a estropear todo. Esta es una advertencia, ¿eh? Es una advertencia y además voy a poner la sal violeta sobre la torre porque tiene muy mala vibra. Muy mala vibra. Este rey de oros solamente alberga malas intenciones hacia vosotros. ¿Eh? De una manera o de otra, siempre relacionado con la intimidad y el dinero. Siempre, ¿eh? Intimidad y dinero. Tiene muy mala vibra esa persona. Pero lo que a ti realmente te importa, tu persona especial, tu amor, quiere estar contigo, necesitas estar contigo, seguramente acabará enamorándose de ti, ¿eh? Pero como en todos los cuentos, siempre aparece el lobo, hay que tener cuidado con el lobo. A lo mejor alguien me pone, pues ese es su apodo, el lobo, a él le llaman el lobo. Cuidado con el lobo, que al final se come a la gente, cuidado. Vamos a ver el oráculo de la sabiduría, ¿qué os indica aquí? El oráculo de la sabiduría, ¿qué te indica aquí? Ahí está, madre mía. Ahí está el oráculo de la sabiduría. Cuerno de la abundancia, cuerno de la abundancia, cuerno de la abundancia. Bueno, pues es lo que sale aquí para vosotros. Abundancia, abundancia y abundancia. Pero no estaría mal que le pudierais pedir ayuda, por ejemplo, a Metatrón, a un arcángel. No estaría mal que le pudierais pedir ayuda a un arcángel para que os pudiera proteger contra este tipo de
personas indeseables, ¿eh? No estaría mal. El cuerno de la abundancia está para vosotros a nivel sentimental, a nivel amoroso, a nivel de experiencias, a nivel económico, a nivel de vivir aventuras. Da igual si estáis alejados, relación clandestina, estáis separados actualmente. Si estáis separados, vais a volver a estar juntos. Pero ahí hay una tercera persona que os puede hacer mucho daño económicamente hablando. Económicamente hablando. Bueno, pues espero que te haya gustado este vídeo. Ya hemos llegado al final. Si es así, déjame tu like, suscríbete al canal y forma parte de esta comunidad, de esta familia de la luz. Somos muchos y seremos muchos más. Cuídate. Un abrazo muy fuerte. Hasta pronto.